decía, la industria del plástico prácticamente no desaparece totalmente, pero se ve muy afectada. La industria textil se va a ver muy afectada en esos años. También van a quebrar un montón de empresas textiles. Las grandes textiles van a quebrar, de hecho. Las que eran grandes plantas, Campomar, por ejemplo, ¿no? Sudantex, bueno, en fin, un montón de grandes empresas del sector van a quebrar. Entonces, esa es la otra pata, digamos, ¿no? Tenemos por un lado la reforma financiera, las tasas de interés elevadas, la desregulación para el ingreso y egreso de capitales, eso por un lado. Por otro lado, la apertura económica indiscriminada, ¿sí? O sea, es el segundo elemento que hay que considerar. Y después, en tercer lugar, el otro elemento es que el gobierno entiende que hay sectores de la economía que no son rentables, entre comillas, sectores parasitarios, ¿sí? Finalmente empresas no rentables. Por lo tanto, muchas de esas empresas tenían subsidios, recibían algún tipo de subsidio del Estado, el Estado dejó de subsidiarlas. O sea, la tercera política que se combina es la eliminación de subsidios. Claro, uno puede decir, bueno, está bien, uno elimina el subsidio a una empresa que no es rentable y eso genera más recursos para el Estado puede volcar eso a otra actividad económica mucho más productiva, ¿no? Con un impacto mayor sobre el conjunto de la economía. Ahora, lo que ocurre es que tal vez, como la economía en realidad es un sistema complejo, integrado, y yo elimino el subsidio a una empresa X, vamos a suponer que sí, es una empresa no rentable. Ahora, tal vez esa empresa no rentable le compraba insumos a otra empresa que sí era rentable y que no estaba subsidiada. Entonces, o tal vez esa empresa subsidiada le vendía insumos baratos a otra empresa que sí era rentable. Al eliminarle el subsidio a esa empresa, entre comillas, no rentable, esa política económica también afectaba, o se llevaba puesta, digamos, a otras unidades económicas, empresas, sectores, que sí eran rentables. O sea, eso genera un deterioro enorme sobre el conjunto de la economía industrial en particular. Eso afecta a muchísimas industrias. Y eso es lo que explica también en buena medida la desindustrialización. Entonces, estas políticas económicas por separado pueden afectar a una economía industrializada o semi-industrializada como la Argentina, ¿no? Ahora, las tres combinadas, o sea, tarifas por encima del promedio mundial y tarifas por encima del promedio mundial y desregulación de la entrada y salida de capitales. Luego, apertura indiscriminada a los artículos importados. Tercero, eliminación de subsidios. Esas tres políticas económicas combinadas son letales para cualquier economía. Esas tres políticas fueron las que afectaron pero terriblemente la matriz de industrialización de este país, y prácticamente a partir de ahí la Argentina empieza a desindustrializarse y a dejar de ser un país industrial. Esto tiene impacto, obviamente, en las regiones con más desarrollo industrial, se nota más, con Urbano Bonaerense, Ciudad de Córdoba, sur de Santa Fe, es decir, los núcleos industriales, estas políticas son mucho más perceptibles. ¿Está? Entonces, bueno, estos son los aspectos principales del plan económico de Martínez de Oz y de la política económica implementada durante la dictadura. Hay otro aspecto que tiene que ver con esto también, y es lo que aparece en el libro y que se conoce como la plata dulce, la época de la plata dulce. La plata dulce tiene que ver con el atraso cambiario, ¿no? El atraso cambiario que plantea una divisa, un dólar en este caso, un dólar muy barato. Hubo un tiempo en donde el dólar era barato, ¿sí? Que generó a un sector de la sociedad, ¿no? la ilusión del consumo. Digo, un sector de la sociedad podía acceder a ciertos bienes, consumir ciertos bienes o viajar al exterior, pero bueno, eso era en algún punto, estaba expresando también una economía que estaba atravesando una situación sumamente compleja, ¿no? Durante un tiempo lo que estoy planteando es que esa plata dulce, ese dólar barato, que permitía consumo suntuario de algunos sectores sociales o que permitía viajar al exterior, bueno, en última instancia, esa situación estaba generando un deterioro gravísimo
sobre la economía argentina que se haría mucho más perceptible ya hacia el año 80, año 80-81. Digo, en el 81, por ejemplo, hubo una devaluación del 500%. Escuchen bien el número, 500%. ¿Por qué? Bueno, porque durante los años anteriores se venía acumulando todo esto. En los años anteriores lo que hubo es un atraso cambiario. El dólar valía tanto, pero no valía eso. ¿Se entiende? Entonces, esa devaluación del 500% generó un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Bueno, ahí se acabó la plata dulce. Bien, en el mismo contexto de todo esto, y como parte de este mecanismo permisivo de entrada y salida de capitales, se fue generando una deuda externa muy, muy voluminosa. Ustedes piensen que cuando inicia la dictadura militar en el año 76, la deuda externa argentina rondaba los 6.000 millones de dólares, que no era mucho, digamos, en realidad. Cuando termina la dictadura, en el año 83, 7 años más tarde, la deuda pasa a los 45.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea que creció muchísimo en 7 años. Dio un enorme endeudamiento externo. Después ese endeudamiento externo se va a mantener hasta 2001. La deuda en 2001 va a llegar a más de 120.000, 140.000 millones, va a deber la Argentina. Después va a haber un proceso de largos años de desendeudamiento. Argentina se va a desendeudar hasta que hace 4 años volvió a endeudarse otra vez. Y hoy la deuda externa es otro problema, nuevamente es un problema para la Argentina. En el año 81, ya con el gobierno de Viola, el segundo dictador, y con Domingo Cavallo como funcionario del Banco Central durante la dictadura, se va a estatizar la deuda privada, o sea que el Estado se va a hacer cargo de la deuda del sector privado. Deuda había sido contraída muchas veces para especular, no para producir. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en fin, estos son los aspectos. Y en materia de privatizaciones, si bien las grandes políticas de privatizaciones son de la década del 90, digo ya en democracia, ya durante el gobierno de Menem, la dictadura inicia un proceso de privatizaciones que se conoce como privatización periférica. Digo, así lo van a ver ustedes en el texto o así ya lo vieron en el texto. La privatización periférica quiere decir que no se privatizaron las empresas más emblemáticas, ¿no? Las empresas que habían sido nacionalizadas en la década del 40, en la década del 50, que habían nacionalizado el peronismo. No, sino que en realidad se privatizan sectores de algunas empresas. Por ejemplo, si una empresa siderúrgica tiene un horno y laminadores que producen chapa, bueno, se privatizan los laminadores, ¿no? O si un ferrocarril tiene una red amplia y tiene algún ramal que es más rentable, ¿no? Más pequeño y más rentable, se privatiza el ramal más rentable. Es una privatización periférica, es decir, no privatizo toda la empresa, que es un complejo muchas veces de empresas, sino que privatizo una parte. Eso empieza con la dictadura. ¿Sí? Obviamente la parte que se privatizaba era la parte más rentable de la empresa. La parte menos rentable, por lo general, seguía en manos del capital estatal. Como que el Estado se hacía cargo de la parte menos rentable, ¿sí? Y el privado era el que se quedaba después con la parte que daba más ganancias. A tal punto que, bueno, en un momento determinado, la empresa estatal era justamente la empresa que tenía una parte, ¿sí? Que por sí misma, que por sí sola, tenía serias dificultades para funcionar, ¿no? Entonces, después se terminaba privatizando eso también. Pero bueno, el proceso de privatizaciones en su versión más profunda corresponde a periodos posteriores a la dictadura militar. Así que bueno, esto respecto al plan económico de la dictadura militar. No sé si querían preguntar algo, si hay alguna duda sobre esto, si se entiende. ¿Preguntas, dudas?
Se entendió, profe. ¿Se entendió? Sí. Bien, otra cuestión que no mencioné, a ver, perdón, en el 81 el Estado de la deuda privada. En el 81 el Estado se hace cargo de la deuda de los privados. O sea, muchas empresas privadas estaban endeudadas. El tema es que habían pedido plata al exterior, a organismos financieros, ¿sí? Del exterior, pero no para ampliar su actividad o para comprar maquinaria. Habían pedido plata prestada para especular, digamos, y estaban endeudadas. Entonces, el Estado se hizo cargo de la deuda para que las empresas no desaparezcan y no se fundan, porque eran grandes empresas. El Estado se hizo cargo de la deuda. O sea que el Estado nacionalizó la deuda de un sector privado, eso quiero decir, el Estado se hizo cargo de la deuda. Que no estaría mal, digo, a ver, vamos a suponer que una gran empresa está endeudada y se endeudó porque amplió su actividad, porque compró mucha maquinaria, porque contrató un montón de trabajadores. Bueno, está bien, digamos, el Estado la salva, la rescata para que siga esa empresa hasta que lleguen mejores tiempos. Pero aquí la cuestión es que el Estado termina rescatando empresas que se habían endeudado para especular y que habían fugado ya el capital, tenían su capital en bancos. O sea, realmente no tenía mucho sentido, ¿no? Eso es lo que pasa en el 81. Algo que no había comentado yo, es que, sí, que comenté, cuando dije que la desindustrialización había sido selectiva, ¿no? Que había algunos grupos no van a ser perjudicados, y que es más, al revés, van a ser beneficiados. Fundamentalmente van a ser grupos que van a tener contratos muy favorables con el Estado, ¿sí? De ahí aparece el término, está en el texto también, y se usa en otros ámbitos, se usa mucho en economía, el término de patria contratista, ¿no? La patria contratista, para hacer referencia a grupos económicos que durante la dictadura militar se vieron beneficiados por contratos del Estado y se consolidaron además como grupos, muchos grupos industriales también, por eso digo desindustrialización selectiva. Va a haber un grupo de empresas que no van a ser perjudicadas por estas políticas, al contrario, van a ser beneficiadas por la dictadura. Ahí está el grupo Asindar, ¿sí? Un grupo vinculado a la industria del acero, el grupo Loma Negra, que ya no existe más, un grupo que producía cemento. Claro, ustedes imagínense, el Estado construye represas, construye la represa de Yacyretá o construye la autopista que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que va al acceso oeste. Bueno, imagínense el cemento que hace falta para construir eso, ¿verdad? ¿A quién se lo compra? Bueno, se lo compra esta empresa. La empresa que obtiene contratos, incluso a veces paga sobreprecios el Estado, ¿no? Y esto hace que estas empresas se consoliden, que obtengan beneficios enormes a partir de esta relación con el Estado, y se beneficien. Otro es el caso de la empresa Alpargatas, el grupo Oxenford, celulosa, el caso de celulosa, con el papel, que es el grupo Clarín, empieza a ser el grupo Clarín ya, que se hace cargo de celulosa, Clarín La Nación, los empieza en esa época. El grupo Techint, ¿no? Que también fabrica caños, por ejemplo, caños para oleoductos, para gasoductos, ¿sí? Beneficiados básicamente por régimen de promoción industrial, por la obra pública, porque el Estado les compra materiales para las obras públicas. Es como que casi obtienen rentas de privilegio, ¿no? Entonces digo, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces digo, también esas ramas, estas empresas están en ramas que van a crecer, digo, son ramas del sector intermedio con algunas ventajas comparativas, ¿no? Como celulosa, aluminio, petroquímica, plásticos, construcción, conductores, cemento, en fin, nada. Son esos los sectores concretamente de la industria que no se van a ver perjudicados como el resto. A eso me refiero, y que bueno, también porque hay una política del Estado, de la dictadura, tendiente a beneficiar a estos sectores.
Ahí podemos sumar el grupo de Macri también, que fue un grupo beneficiado durante la dictadura militar, que se consolidó durante la dictadura militar. En fin, esto respecto del modelo económico. Hay algunas cositas más, pero me parece que creo que lo fundamental se los acabo de plantear. No sé si querían comentar algo, preguntar algo, lo que quieran, chicos, sobre esto. ¿No? ¿No hay preguntas, dudas? No, profe, se entendió todo. ¿Se entendió? Sí. Perfecto, bueno. Vamos a seguir con otra parte, entonces. La otra parte tiene que ver con esto que dijimos, que podríamos, para simplificar, llamar apoyos y resistencias a la dictadura militar, ¿no? Partiendo de la base que la dictadura militar es una dictadura cívico-militar, ¿no? Que esto quiere decir que hubo sectores de la sociedad civil, que no eran las Fuerzas Armadas, claramente, que apoyaron la dictadura militar. Y que el apoyo de esos sectores fue clave para que la dictadura se sostuviera en el tiempo. Es decir, no hay ningún gobierno militar que se puede sostener solamente en la fuerza, digamos, y sin contar con ningún apoyo civil. A eso me refiero. Y al mismo tiempo, a pesar de que las Fuerzas Armadas ocupan el Estado y ejercen el terror desde el Estado, digamos, generando una situación de miedo generalizado en la sociedad, ¿verdad? Y de repliegue, además, de la sociedad. Pero lo cierto es que también hubo sectores que resistieron la dictadura militar. ¿Está? Entonces ahí lo que el texto les plantea a ustedes, y así se los voy a plantear yo para que después no haya confusión, para que quede bien clarito. El autor establece grados en el apoyo a la dictadura y grados en la resistencia. Es decir, no todos apoyaron igual, no todos resistieron igual. Algunos apoyaron con más fervor, con más convencimiento, y otros con menos. Y hay como distintos grados, del apoyo más importante al apoyo menos importante. Y lo mismo pasa con la resistencia. Hubo resistencias más chiquititas, más pequeñas, más modestas, micro resistencia, digamos, y hubo resistencias más grandes. ¿Se entiende? Así que vamos a mantener esta idea de que hay grados en el apoyo y en la resistencia. ¿Está? En cuanto a los apoyos, a partir del 76, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado, y hoy el autor identifica un primer nivel de apoyo, que es el apoyo más importante, digamos, ¿no? A los que él llama propositivos. Propositivos porque van con propuestas, digamos, suman su propuesta al gobierno, ¿no? Como que le dan letra al gobierno militar, le bajan línea al gobierno militar. De ahí la idea de lo propositivo. Entre los actores, los sectores y actores que aparecen en los apoyos propositivos, el autor identifica a la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos, porque no así pasaba lo mismo con muchos curas, con muchos creyentes, laicos, laicas, ¿no? Muchas y muchos creyentes que además habían sido o iban a ser víctimas de la dictadura militar, pero la jerarquía, digamos, el grueso de los obispos, ¿sí? Apoyaron la dictadura militar. De alguna manera, incluso hasta la Iglesia Argentina termina hasta enfrentándose con el propio Vaticano, digo, el Papa, o el Papa en aquel momento era Paulo VI, ¿no? Era un Papa que hoy podríamos llamar progresista, digamos, ¿no? No era un Papa ultraconservador. Por lo tanto, cuestionaba las políticas de la dictadura. Y eso hasta generó un cortocircuito con la propia Iglesia Argentina. Pero bueno, la Iglesia básicamente es la que le suministra un discurso que justifica el terrorismo de Estado. Está señalado en el texto que ustedes tienen, ¿no? La idea de que, bueno, de que
los militares, para acabar con el peligro del comunismo, podían hacer cualquier cosa, entre otras cosas matar gente, básicamente, ¿verdad? Luego, como parte de los apoyos propositivos, junto a la Iglesia aparecen los partidos políticos más conservadores, ¿sí? Los que podríamos llamar partidos de derecha, de ultraderecha. Partidos de esa época, hoy ya no existen la gran mayoría de esos partidos, algunos tal vez sí mantienen el sello, pero digamos los partidos más conservadores, los medios de comunicación apologéticos, digo, medios de comunicación apologéticos en el sentido de que hacen la apología, la defensa de la dictadura militar. Ahí aparecen fundamentalmente La Nación, el diario La Nación, siempre fue un diario conservador, sigue siendo igual, digo, no cambió nada, digo, apoyó la dictadura y hoy es lo que es. Revistas como Gente, o la revista Para Ti también, que en ese momento habían asumido un compromiso muy, muy activo para con la dictadura militar. Después, por supuesto, también apoyan las grandes asociaciones empresariales, Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, entre otras. ¿Sí? Después ahí aparece en segundo lugar, según el autor, un tipo de respaldo que él llama condicional u oportunista. Es decir, es un apoyo que se ve en los primeros tiempos, pero a medida que la dictadura entra en crisis, ¿no? Pierde, digamos, apoyos, estos apoyos justamente son los que empiezan a tomar distancia, los que se retiran. Por eso son apoyos condicionales o respaldo condicional u oportunista. Ahí están algunos partidos políticos mayoritarios, ¿no? Que cuando se produce el golpe no hacen nada, si se quiere, no lo cuestionan, el PJ, la UCR y otros partidos de la época, que en el 77 no apuestan a una salida política, que dicen, bueno, la dictadura va a tener que durar lo que tenga que durar y después veremos. Es decir, no salen a resistir a la dictadura, a eso me refiero. Digo, también en ese apoyo condicional y oportunista hay que sumar el de otros medios de comunicación, que cuando la dictadura empezó ya a entrar en su etapa final, comenzaron a tomar distancia, ¿verdad? Digo, ahí el autor agrega el diario Clarín como un apoyo condicional y oportunista, fundamentalmente porque fue un diario que se dedicó a ocultar el horror, a neutralizar en sus editoriales, personalizando, ¿no? En fin, digo, ese y otros medios de comunicación que tal vez no hacían una abierta apología de lo que la dictadura militar estaba planteando y haciendo, sino que en todo caso usaban un lenguaje más neutral y ocultaban. Realmente creo que ese es el término, ¿no? Más bien una política de ocultamiento, de no mostrar lo que estaba pasando. También ahí el autor suma algunos intelectuales, artistas intelectuales de la época, ¿sí? Que apoyaban la dictadura militar, en una etapa de apagón cultural, ¿no? Una etapa en donde muchas salas de teatro fueron cerradas, muchas obras de teatro fueron prohibidas, muchas películas de cine fueron prohibidas, de hecho había un ente, ¿no? De censura, un ente de calificación cinematográfica, ¿no? que prohibía películas, bueno, en fin. En ese contexto hubo muchos intelectuales que en lugar de defender la libertad de expresión y de opinión, aceptaron lo que la dictadura planteaba. Después, bueno, ahí aparece también como apoyo propositivo, perdón, como apoyo, no como propositivo, como apoyo, un respaldo inicial de una parte de la clase media, ¿no? Angustiada por la violencia. También podemos sumar el respaldo ocasional y eufórico de una parte de la sociedad manipulada por los medios de comunicación, ¿no? Solo van a ver la clase que viene con Sergio cuando hable de las distintas grandes convocatorias nacionales, como pudo haber sido la idea de la guerra contra Chile, que estuvo a punto de estallar, o la denominada guerra contra la subversión, o el Mundial de Fútbol, o la guerra de Malvinas, la última, y guerra de verdad en este caso. Digamos como que esa idea de que el país estaba en una guerra permanente o estaba, bueno, estas convocatorias, ¿no? A toda la sociedad para encolumnarse detrás de algo que no diferenciaba a la sociedad, era una estrategia de la dictadura también como para sumar apoyo, ¿verdad?
y los medios de comunicación jugaron un rol muy activo en todo eso. Luego también el autor ahí habla de la pasiva conformidad, así la llama, pasiva conformidad de una parte de la sociedad condicionada por el mundo del terror, por el mundo del miedo, digamos, ¿no? El mundo de la seguridad, ¿no? Esa parte de la sociedad que consideraba que las víctimas, si eran víctimas, bueno, se lo merecían, ¿no? O algo habían hecho, digo, la famosa frase, por algo será, algo habrán hecho. ¿No? Digo, ahí está la figura del hombre común, el hombre gris, el hombre y la mujer común, el hombre y la mujer gris, el hombre y la mujer promedio, esas personas que se retiran a la esfera de lo individual, ¿no? de lo familiar, y que no tienen compromiso con lo público y que indirectamente terminan avalando las peores atrocidades, digamos, eso suele ocurrir en otros lugares también, no solamente aquí, ¿no? Eso respecto de los apoyos, ¿no? de la dictadura, como ustedes pueden ver, bueno, algunos son directos, hay un compromiso, hay una cierta afinidad, si se quiere, ¿no? Cierta afinidad con los objetivos de los militares. En otros casos, no, más bien es indiferencia o simple ignorancia o temor, todo eso junto. En cuanto a las resistencias, vamos a ir al revés, vamos a ir de la más chiquita a la más grande. Digo, el primer tipo de resistencia es la que el autor denomina silenciosa y molecular, ¿no? Digo, ahí está la clase obrera, que con sindicatos intervenidos, con prohibición, ¿no? de toda actividad sindical, se las ingenia como para plantear algunos reclamos en la fábrica, digo, también en un contexto de aumento del desempleo, ¿no? Bueno, una situación muy complicada para los trabajadores. Digo, la clase obrera se las ingeniará para plantear sus reclamos en forma indirecta, a veces apelando al trabajo a reglamento, por ejemplo. También construirá redes solidarias, y en ausencia de sindicatos construirá algunas redes de solidaridad para con las familias de los trabajadores despedidos o directamente detenidos, desaparecidos. También va a haber un tipo de protesta barrial, muchas protestas en los barrios, en torno a cuestiones como los servicios básicos, la luz, el agua. O sea, como que en primera instancia parecería ser como una protesta no politizada, ¿verdad? Un reclamo más bien puntual por un servicio público. Pero esa fue una forma de resistencia también a nivel barrial. Algunos medios de prensa también van a tratar de decir la verdad en un contexto donde esto era muy difícil. Ahí aparece, por ejemplo, un diario inglés, un diario argentino que se publicaba en inglés, un diario argentino de lengua inglesa, que era el Buenos Aires Herald, por ejemplo, que fue uno de los pocos diarios que dio cuenta de la desaparición de algunos periodistas, por ejemplo, el caso de Rodolfo Walsh. Es un tipo de resistencia pequeña, chiquita, pero importante también. Después también hubo un tipo de resistencia que el autor llama, así como llama a esta silenciosa y molecular, hay otro tipo de resistencia a la que llama solapada. Solapada porque tal vez es indirecta, también a veces no se percibe, o a veces no se percibía como resistencia, pero lo era, o porque tenían lugar en ámbitos a veces medio como paralelos, casi clandestinos. Ahí aparecen las agrupaciones políticas, alejadas de los grupos armados también, pero críticas del gobierno militar, y a muchas organizaciones de izquierda, que van a intentar sostener su prensa partidaria y su vida partidaria en forma clandestina. También en ese tipo de resistencia aparecen grupos culturales que van a tratar de mantener la actividad cultural en esas condiciones, muchas veces generando espacios casi paralelos al circuito oficial, como hoy sería el under, lo llamaríamos como un under, ¿no? Ahí aparece la cultura del rock, en torno a la cultura del rock se empieza a estructurar de a poco un ámbito de resistencia a la dictadura. Una cultura de las catacumbas, dice el autor, ¿verdad? Porque está ahí como oculto, no se ve. Son como espacios paralelos, digo, también yo recuerdo las publicaciones alternativas, ¿no? Los fanzines, que eran como revistas caseras, ¿no? Uno decía todo lo que
no se podía decir en los grandes medios, y esas revistas tenían como una circulación restringida, muchas veces de mano en mano, en fin, y hoy tenemos otro ámbito de resistencia. Después, el autor identifica un tipo de resistencia que es armada, ¿sí? Está protagonizada por las organizaciones armadas de la época y es clandestina al mismo tiempo, ¿no? Es armada y clandestina. Ahí destaca la llamada Operación Gaviota, cuando el ERP, el PRT-ERP, intenta derribar el avión en el que viajaban Videla y el ministro de Economía, por ejemplo, detonando una bomba en el aeroparque, cosa que sucedió pero que no llegó a afectar al avión. El avión tuvo que aterrizar de emergencia, pero no detonó la bomba, o hubo un desfasaje entre el pasaje del avión y la explosión, pero fue una operación sumamente compleja, ¿no? Que implicó construir un túnel muy profundo de muchos kilómetros, bueno, en fin. Esa fue la operación tal vez más importante, ¿no? Clandestina y armada. Pero después también hubo acciones armadas de esas organizaciones pequeñas, ¿no? Dispersas en los barrios. De hecho, Montoneros realizó como 600 acciones en 1977, como que siguieron actuando estas organizaciones armadas. Y después tenemos el último tipo de resistencia, el más importante, porque es el más visible, en un momento en donde esto no podía ser visible. El más importante porque no tiene lugar en la clandestinidad ni en pequeños espacios, sino que tiene lugar en el espacio público, ¿sí? En un momento en que estaba vedado el espacio público, en donde el espacio público estaba prohibido. Entonces, estamos hablando de un tipo de resistencia pública, en un momento en donde, insisto, estaba prohibido el espacio público. Es básicamente la resistencia que llevan adelante los organismos de derechos humanos, madres, fundamentalmente las madres, ¿no? Que ocupan justamente la Plaza de Mayo, el centro del espacio público. Si hay un lugar que representa el espacio público en la Argentina, ¿no? Porque el espacio público es un concepto mucho más abstracto y mucho más amplio, ¿no? Pero si hay un lugar que es el núcleo del espacio público, ¿no? Que lo simboliza, por otro lado, bueno, ese lugar es la Plaza de Mayo. O sea que ubicarse allí, en ese momento, ¿no? Era ocupar el centro del espacio público y era el peligro más grande, era lo más peligroso. De ahí el prestigio histórico, ¿no? Y prestigio moral, ético de las madres, ¿no? Esto de enorme valentía, ¿no? Y además un reclamo no hecho desde una condición específicamente política, sino hecho desde una condición materna, que se politiza. Y hay una politización de la condición materna, ¿no? Si la política se materniza y la maternidad se politiza. Ese es sin duda el tipo de resistencia más importante, por esto que yo les señalaba recién, porque tiene carácter público en un momento donde lo público está vedado, donde lo público está prohibido, donde lo público está clausurado, donde lo público es muy riesgoso. Aparecer en el espacio público era casi como una condena a muerte. De hecho, ustedes lo deben saber, en el texto está, el núcleo fundacional de las Madres de Plaza de Mayo fue infiltrado y fueron secuestradas las madres que fundaron la organización y están desaparecidas. Bueno, luego sus cuerpos fueron hallados en fosas NN en el cementerio General Lavalle porque sus cuerpos aparecieron flotando en las costas del mar argentino, porque habían sido arrojadas desde aviones, una modalidad típica de la dictadura militar. Entonces, ese es el último tipo el último según la enumeración que hace el autor. Básicamente esos son los temas que yo tenía que trabajar hoy con ustedes. Así que ahora los escucho, si hay preguntas, opiniones, cosas del texto que han leído y que no se entienden, lo que ustedes quieran. Profe, los grupos armados que usted recién mencionó, uno de esos podría ser los Montoneros, ¿no? Sí, dije que en el 77
hubo 600 organizaciones pequeñas, chiquititas, que desarrolló Montoneros concretamente. Y la Operación Gaviota fue la acción que planificó y organizó el PRT también en esos años. ¿Sí? Por eso, como formas de resistencia a la dictadura, yo dije clandestina y armada también, ¿no? Otras formas de resistencia, pero clandestinas y armadas, que no tienen el grado de... Tampoco tienen el impacto que podían tener las acciones en el espacio público, ¿no? Como que el conjunto de la sociedad podía llegar a tomar, digamos, conciencia de lo que estaba ocurriendo, a darse cuenta de cuál era realmente la situación, digo, a partir de acciones en el espacio público, ¿no? Por eso también eran las acciones más riesgosas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Sobre esto, preguntas, dudas. Profe, allí te escribieron una pregunta en el chat. ¿Escribiste una pregunta? No, una compañera escribió. Ah, sí. No, la conformidad pasiva hace referencia, digamos, a un tipo de apoyo que, o sea, uno puede considerar, ¿no? Que frente a un hecho muy aberrante, la falta de respuesta, ¿no? Puede ser considerado un apoyo. Eso es lo que plantea el autor. Entonces, la conformidad, la pasiva conformidad, es decir, es eso, es básicamente no reaccionar frente a un hecho aberrante. No cuestionarlo, no denunciarlo en primer lugar, pero luego no cuestionarlo, por lo menos no indignarte frente a hechos muy terribles. Entonces, de algún modo, esa parte de la sociedad que se entiende de lo público, ¿no? Y que se concentra en la vida personal, individual, reducida a sus relaciones más cercanas, ¿no? De algún modo, esa parte de la sociedad que está inserta en ese tipo de relaciones presta una pasiva conformidad. ¿Se entiende? A eso se refiere. Y lo ve como un tipo de apoyo también. Como un tipo de apoyo. O sea, pasa algo terrible, yo no hago nada, bueno, de algún modo yo lo estoy apoyando. Permito que eso pase, no es que lo estoy apoyando, pero permito que eso ocurra, ¿no? Entonces, el autor lo termina planteando como una especie de apoyo indirecto. Eso es la pasiva conformidad. Es no hacer nada y prestar algún tipo de conformidad también, ¿no? Porque ni siquiera hay un grito indignado, ni siquiera hay una protesta, ni siquiera hay un decir esto está mal, ¿no? Simplemente es o callarse la boca o aceptarlo como es, aunque sea, insisto, aunque sea terrible, aunque sea aberrante. ¿Mm? ¿Se entiende? No sé, Eve García preguntaba eso. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda?
Bueno, ustedes ahora, el jueves que viene, la parte del texto que tienen que trabajar es la parte que corresponde a las llamadas convocatorias nacionales, ¿no? Básicamente es, bueno, ver esta estrategia, ¿no? de la dictadura de presentarse como un régimen de excepción, es decir, como un gobierno excepcional, ¿no? Y que encuentra en una lógica casi bélica, ¿no? En especie digamos, de plantear como una situación de guerra permanente, ¿no? Y a partir de esa idea de que hay una especie de guerra permanente, entender la política desde ahí. Y ahí es donde aparece la idea de la guerra, convocar a la sociedad a una guerra contra un enemigo, un supuesto enemigo externo, primero interno, que son aquellos sectores que atentan contra el modo de vida occidental y cristiano, ¿no? La idea de la subversión apátrida, bueno, crear como un enemigo interno y agitar esa idea constantemente. Luego aparece la posibilidad de una guerra contra Chile, otro país que también tenía una dictadura militar, a partir de un conflicto por las islas del estrecho del Canal de Beagle, en el sur, y durante un tiempo se agita esa guerra, ¿no? Como una guerra inminente, como una guerra que estaba a punto de desencadenarse. El Mundial de Fútbol, que si bien no fue una guerra, fue planteado como una gran convocatoria nacional, ¿no? Como la oportunidad de la Argentina de mostrarle al mundo lo que es capaz de organizar, bla, 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 es decir, una gran campaña propagandística en torno al Mundial de Fútbol, la denominada campaña anti-argentina, que en realidad eran las denuncias de los organismos internacionales y de las personas, los exiliados y las exiliadas argentinas en el exterior, que denunciaban violación a los derechos humanos en el país. Bueno, para el gobierno eso era parte de una campaña anti-argentina, de desprestigio, fruto de la envidia. Y después, bueno, la guerra de Malvinas, que es una guerra, en este caso una guerra real, con una potencia extranjera, ¿verdad? Que la derrota de Malvinas marca justamente el fin de la dictadura militar. Esas serían las grandes convocatorias nacionales, es decir, la dictadura convocando a la ciudadanía a ser parte de proyectos que la involucraban, ¿verdad? Que sí la contemplaban sí o sí. Después la otra cuestión tiene que ver con la práctica del terrorismo de Estado, es decir, con la organización del terrorismo de Estado, ¿no? Con la idea del genocidio, el genocidio que tiene un carácter estatal, ¿sí? Bueno, a diferencia de lo que los militares intentaron hacer, ¿verdad? De tratar de mostrar después de la dictadura, ¿no? De mostrar esto como en realidad como algunos excesos. Lo cierto es que hubo una planificación detallada, ¿no? del genocidio. El país fue dividido en 19 subzonas, en 117 áreas, hubo 364 centros clandestinos de detención, y una organización bien planteada, ¿no? En fin, digamos, hubo una organización muy clara del genocidio, luego como dijimos, un compromiso también importante de las grandes empresas o de la iglesia, en fin, bueno, son los temas esos que van a terminar de ver el jueves que viene con Sergio. Sobre lo que vimos hoy, entonces, ¿alguna cosita más que quedó ahí en el tintero? ¿Alguna duda puntual? ¿Algo que quieran preguntar? Ahí tienen en el campus, hay muchas películas sobre este periodo, muchísimas. Pueden ver La Noche de los Lápices, que es una película bastante vieja, de los 90, pero les puede servir para entender, o sea, está basada en la dictadura militar, ¿no? O sea, cuenta un hecho de la dictadura, la pueden ver, La Noche de los Lápices, entre otras. También pueden ver Crónica de una fuga, es más nueva esa película, pero también está ambientada en la dictadura, está muy bien, esa película la pueden ver. Yo les recomendaría estas dos, ¿sí? Crónica de una fuga, acuérdense, y La Noche de los Lápices, que ambas están señaladas en el campus, se pueden ver en cualquier
En YouTube creo que entran y las van a encontrar muy fácilmente. Y después, bueno, si alguno puede ir al cine para ver 1985, es así, es renueva, se acaba de estrenar. Tiene más que ver con el juicio justamente a los comandantes, eso es después de la dictadura, ¿no? En el 85 son juzgados los comandantes, son juzgados en realidad los comandantes y quienes tuvieron responsabilidad durante la dictadura militar. La pueden ver también, está en cines ahora, en muchos cines. Creo que en el Gomón, en el centro, está a 90 pesos, la entrada es un regalo, y creo que en poco tiempo va a estar en Amazon también para ver. Así que bueno, les recomiendo que vean esas películas porque les va a ayudar mucho a entender este periodo. La noche de los lápices, Crónica de una fuga, 1985, en ese orden, una de los 90, otra del 2000 y pico y otra actual. Pero todas enfocadas, todas tratando de entender los años de la dictadura militar, de la última dictadura militar. Otra vez la pregunta sobre las resistencias. Yo dije que hay un tipo de resistencia armada, clandestina y armada. Son los grupos armados que venían actuando desde antes, que a pesar de que la dictadura, antes del golpe inclusive, ¿no? Eran grupos que ya estaban prácticamente derrotados, grupos que estaban prácticamente diezmados. A pesar de eso, algunas personas pertenecientes a esos grupos van a tener algún tipo de actuación durante la dictadura, es decir, van a tratar de enfrentar la dictadura con las armas, a eso me refiero, por eso la resistencia desarmada. Y ahí yo mencioné algunas pequeñas operaciones que realiza Montoneros, pequeños asaltos a comisarías, por ejemplo, robo de un camión con alimentos y reparto del alimento en un barrio popular, ese tipo de acciones, más a lo Robin Hood, si ustedes quieren, o más simbólicas, o el caso de el ERP intentando detonar una bomba en el aeroparque, en el avión donde volaban altos funcionarios de la dictadura militar, ¿verdad? Ese es un tipo de resistencia clandestina y armada. Ahí para la pregunta que está en los mensajes de la llamada. No sé si era eso la duda o había otra duda más. Bien. ¿Alguna otra cosa, chicos, sobre esto? ¿Dudas, preguntas? Bien, bueno, si hay más preguntas, más dudas, corto acá y siguen el jueves con Sergio y nos vemos el lunes de vuelta nosotros para seguir con otro tema. Bueno, ya sobre la fecha de examen, que va a ser el 17 de noviembre, les confirmamos el lugar. Que tal vez no sea, puede que no sea la Paternal, puede que nos toque en Avellaneda esta vez, así que eso se lo confirmamos sobre la fecha. ¿Más dudas, más preguntas? No, profe, por ahora no. Bueno, listo. Nos vemos entonces el lunes. Siguen el jueves con Sergio. Cualquier cosa me escriben. Chao. Saludos.